Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. 43 días después de la segunda vuelta, esta noche el Jurado Nacional de Elecciones proclamó al señor Pedro Castillo como presidente electo del Perú. Luego de esa proclamación, el señor Castillo emitió un pronunciamiento en el balcón de la casona que ha sido local de campaña en el Paseo Colón de Lima. Escuchemos un fragmento de la proclamación. Porque el Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de la Constitución y la ley, luego de consolidar los resultados del cómputo descentralizado de la votación de la elección presidencial emitida en el Distrito Electoral Único Nacional, que incluye los votos emitidos dentro del territorio, de todo el territorio del país y del extranjero, contenido en las actas remitidas por los 60 jurados electorales especiales, proclama que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2021 y en consecuencia, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de la labor realizada por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones y primera vicepresidenta de la República a doña Ercilia Boluarte Segarra. Antes de concluir la ceremonia, hacemos presente que en breve daremos a conocer la fecha y el lugar de la entrega de las credenciales respectivas. Bueno, inmediatamente después de la proclamación, el presidente electo Pedro Castillo, como les decía hace un momento, se pronunció, dio un balconazo en la casona que ha sido su local de campaña. Allí varias cosas que resaltar, las vamos a comentar en un momento con Anaí Durán del equipo técnico de Perú Libre, ¿eh? Pero le ha pedido a la señora Fujimori acercarse, ¿no? Acercarnos, le ha dicho el señor Castillo, el presidente electo, a la señora Keiko Fujimori. Aquí un pasaje de su declaración. Invoco a nuestros contendores políticos y los agradezco también a aquellos que ya hemos venido haciéndolo, de acercarnos. Invoco a la lideresa de Fuerza Popular, a la señora Fujimori, que no pongamos más barreras en esta travesía y no pongamos más obstáculos para sacar adelante este país. Bienvenido a este espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos. Bienvenido a este espacio para hacer un gobierno de todas las sangres. Bueno, y luego de la proclamación del presidente electo se han producido algunos pronunciamientos. Por ejemplo, el presidente Francisco Sagasti, a través de su cuenta de Twitter, se ha pronunciado, ha manifestado lo siguiente: saludo la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo tras el anuncio de los resultados del Jurado Nacional de Elecciones. Miremos con optimismo el futuro de nuestro país. A 9 días del bicentenario, que sea este el inicio de una nueva etapa de reconciliación, consenso y unidad, ha dicho el presidente. También se ha pronunciado el señor Almagro, jefe de la OEA. Felicito a Pedro Castillo por su victoria en las elecciones y le aseguramos nuestro compromiso que desde la OEA fortaleceremos nuestro trabajo con el nuevo gobierno del Perú. La Organización de las Naciones Unidas también se ha pronunciado y felicita al pueblo peruano por su compromiso democrático en el marco de las elecciones. El proceso ha culminado hoy con la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de los resultados de las elecciones presidenciales, anunciando al señor Castillo como presidente electo y la señora Dina Boluarte como vicepresidenta electa, dice la ONU. En un momento de grandes desafíos y de especial trascendencia histórica por la celebración del Bicentenario de Independencia, Naciones Unidas pone a disposición del país y del gobierno entrante la cooperación de todas sus agencias, fondos y programas para continuar con el trabajo conjunto. Además, ratifican su objetivo de seguir acompañando los esfuerzos para lograr un país más justo e igualitario sobre la base del diálogo, la cohesión y la inclusión hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También se ha pronunciado la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Felicitamos al pueblo del Perú por realizar exitosas elecciones presidenciales y legislativas. Valoramos nuestros lazos profundos y esperamos fortalecerlos con el presidente electo Pedro Castillo luego de su toma de posesión el 28 de julio. También el Reino Unido se pronuncia y saluda la democrática elección de Pedro Castillo como presidente de la República del Perú en el año de celebración del Bicentenario. El Reino Unido ratifica su compromiso de seguir trabajando en apoyo al Perú, tanto bilateralmente como en espacios multilaterales en las áreas de la salud, educación, derechos humanos, ciencia e innovación, infraestructura y lucha contra el cambio climático, entre otros. Que el Bicentenario del Perú marque un nuevo hito en la historia de colaboración entre nuestros dos países en un marco de sostenibilidad, inversión en nuestra gente y respeto a sus derechos humanos, dice la Embajada Británica en Lima. También el vicepresidente del Banco Mundial, el señor Carlos Felipe Jaramillo. Quiero felicitar a Pedro Castillo por su elección como presidente del Perú. Desde el Banco Mundial reafirmo nuestro compromiso de continuar trabajando junto al país por el desarrollo y el bienestar de todos los peruanos y peruanas. Y también, por cierto, pronunciamientos de países como Ecuador, países como México, que han ido dando declaraciones públicas, ofreciendo declaraciones públicas tras la proclamación del señor Castillo como presidente electo. Bueno, vamos a conversar con Anaí Durán del equipo técnico de Perú Libre, porque a partir de este momento se abre un nuevo capítulo en esta historia, ciertamente. Anaí, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, algunas de las cosas que el señor Castillo ha señalado en su discurso de hoy, antes de eso se nos había pasado poder comentar con nuestro público y también para que usted lo pueda escuchar, la declaración de hoy de la señora Keiko Fujimori, quien reconoce los resultados, pero señala o califica esta proclamación, por ende el gobierno del señor Castillo, como ilegítimo. Escuchemos. Frente a la inminente e ilegítima proclamación de Pedro Castillo, me toca a mí, como candidata, definir una posición y plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen. El día de hoy anuncio que cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. Bueno, ahí habla de reconocer los resultados, pero luego también señala que es ilegítima esta proclamación, ¿no? Califica ilegítima la inminente proclamación de Pedro Castillo y dice que la verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras. ¿Esperan ustedes que la señora Fujimori vaya a saludarlos o a saludar al señor Castillo? Bueno, el presidente Castillo la ha convocado hoy, ¿no? Lo ha hecho públicamente, ha sido muy claro en decir que las puertas están abiertas. Él es el presidente de todos los peruanos, no solamente de los que han votado por Perú Libre, ¿no? Claro, pero ellos señalan, Fuerza Popular, digo, también lo ha ratificado el señor Guerra García hace un momento en la transmisión de RPP, que describen la ilegitimidad, o por lo menos eso es lo que parece interpretarse, como, claro, no votaron por él, no lo reconocen, y a partir de allí lo que cabe, además de que, en fin, la realidad pues se imponga, también acercamientos del señor Castillo. Entonces, claro, el decirle a la señora Fujimori hay que acercarnos, en términos exactos o en gestos exactos, ¿qué significa? Es decir, ¿qué le está planteando el señor Castillo a la señora Fujimori? ¿Qué le está planteando el presidente electo a la señora Fujimori? Yo creo que en primer lugar que deje esta actitud que ha tenido, creo que él ha sido bien claro en decir que no ponga más obstáculos, porque en realidad estos meses de obstáculos han perjudicado a todo el país. No vamos a tener una transferencia nunca vista en nuestra historia de apenas 8 días, ¿no? Entonces esta situación creo que es insostenible, es inédita,
no puede repetirse, y en esa línea creo que el primer mensaje es no más obstáculos, trabajemos, conversemos, ¿no? Si bien no se está planteando que pueda haber una unidad, una armonía plena, porque efectivamente hay distancias, hay discrepancias, sí se tiene que poner por delante los problemas que tiene nuestro país, ¿no? Y como decía el mismo presidente en el mensaje, dejar de poner obstáculos, buscar también líneas de encuentro, seguro, por ejemplo, en el Parlamento, donde va a haber que hacer un trabajo importante también de consenso, de articulación. El lunes se va a elegir la mesa directiva. Creo que esa es un poco la idea, ¿no? Tratar de tener un mínimo de convivencia democrática posible, dejar esta actitud desestabilizadora y golpista que solamente perjudica a la mayoría del país, ¿no? Claro, y claro, usted dice conversemos, tienen que haber líneas de encuentro para un consenso. Es lo mínimo que se pide a los partidos y a los representantes. ¿Cuáles son esas líneas de encuentro para usted? Pues creo que eso lo hemos afirmado también durante la campaña, el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Somos, creo que a algunos se les olvida que somos el segundo país con mayor letalidad, el que menos aquí hemos perdido un familiar directo en esta pandemia, en la primera ola, en la segunda ola. Es un tema que no se ha resuelto todavía, ¿no? Tenemos un proceso de vacunación en curso. No puede ser que empiece también otra tercera ola, como ha ocurrido en otros países. Entonces creo que el tema de la emergencia sanitaria es fundamental. Y el tema de la emergencia económica también, porque se han perdido 3 millones de empleos, porque mucha gente está pasando hambre. El hambre se ha incrementado en el país, especialmente en las zonas urbanas, ¿no? Entonces creo que hacer abstracción de eso y pensar que en obstruir no es el camino, ¿no? Entonces, estos dos ejes, la emergencia sanitaria y la emergencia económica que estamos viviendo, son puntos en los que se puede llegar a algunos acuerdos muy concretos. Ya que usted señala que esta es una transición inédita, y creo que compartimos muchos esa percepción, en apenas 8 días, ¿no? Van a tener que ir sobre la marcha y a velocidad de crucero en una transferencia que no va a terminar, imaginamos, el 27-28 de julio, sino que va a continuar. ¿Están considerando que ministros o sectores clave en el manejo del país permanezcan por un tiempo más? La emergencia sanitaria, usted bien lo dice, la vacunación, ojo, y sobre todo hay algo bien importante que se nos está pasando. El presupuesto del 2022 se tiene que hacer en agosto. Y el presupuesto del 2022 se tiene que ya tener listo, como le digo, a fines de agosto para llevarlo al Congreso de la República. Entonces hay que correr sobre la marcha. Y ahí estamos tocando 2 sectores, salud y economía. ¿Se va a considerar, digamos, incluir, mantener a toda o buena parte del equipo ministerial del señor Sagasti? Bueno, esa respuesta no la puedo dar yo, ¿no? Esa es una prerrogativa del presidente y de quien eventualmente sea el ¿Pero premier, qué piensa ¿no? usted? Claro, en esa línea creo que, y dada esta transferencia tan corta, como tú bien has dicho, otros gobiernos tuvieron 40 días, 45 días, ¿no? Esto es apenas 8 días. Seguramente se va a tener que evaluar parte importante o algunos ejes puntuales que puedan tener continuidad, ¿no? Porque efectivamente ya no tuviste tiempo de evaluar cómo va el presupuesto de los sectores, qué personal de confianza se queda o no. Entonces eso va a ser muy apretado. Entonces sí, seguramente puede ser una posibilidad, ¿no? Como digo, esa prerrogativa finalmente es de quienes lideren los sectores y el presidente electo, ¿no? Muy interesante la parte en la que el señor Castillo habla de un compromiso en la lucha contra la corrupción, porque además dice, claro, no hay que robarle un centavo más al país. La corrupción es uno de los daños estructurales más profundos en la historia de la República, y si no, incluimos también al virreinato, y si no, hay que leer a Alfonso Quirós nada más. Entonces, si se habla de luchar contra la corrupción, ¿qué participación va a tener? Esta pregunta seguro se la han hecho un montón, pero yo la tengo que hacer hoy. ¿Qué participación va a tener el señor Cerrón? Porque el señor Cerrón está sentenciado por corrupción. Entonces, si el señor Castillo dice esto, que nos parece muy oportuno, muy sensato, que el presidente electo diga, vamos a luchar contra la corrupción y establecemos un compromiso público contra la corrupción, el señor Cerrón no debería participar ni directa ni indirectamente en el gobierno. Él puede participar en el partido, es secretario general del partido, eso no se lo quita a nadie, pero es un sentenciado por corrupción. ¿Usted qué piensa?
Bueno, eso también ya lo ha dicho el presidente varias veces en campaña, ¿no? Y creo que ha sido así. Se ha visto al señor Cerrón involucrado sobre todo en lo que tiene que ver con su partido y creo que en esa línea seguirán trabajando, ¿no? Me parece que esa es la línea y efectivamente la corrupción es un mal generalizado y es importante eso porque también para llevar el tema constitucional, que es un tema que nos interesa, esta Constitución ha sido muy proclive a esquemas de corrupción, ¿no? Entonces creo que es parte de lo que tenemos que discutir, estos esquemas como las APP, ¿no? Las asociaciones público-privadas, como los contratos ley, ¿no? Entonces creo que es parte del debate que también se tiene que ir abriendo, porque hemos tenido una corrupción tan sistemática en los tres poderes del Estado, enquistada los últimos... Para ser concretos y no irnos muy lejos en la historia, como tú bien has dicho, los últimos 20 años desde que regresó la democracia, ¿no? Entonces es un tema que efectivamente está tocando fibras muy profundas de nuestra Constitución como república. Y allí viene lo que el señor Castillo, el presidente electo, dice hoy. Esta Constitución estará vigente hasta que el pueblo lo decida. ¿Referéndum? Sí, yo creo que hay varias vías y creo que esa es una promesa de campaña muy sensata que levantamos distintas fuerzas políticas. También en el Nuevo Perú hemos levantado esta propuesta. Y si nos vamos más atrás, y yo recuerdo los fines de los 90, donde varios participamos en la caída del fujimorismo, también se puso este tema. No hubo la correlación de fuerza suficiente en ese momento para poder cambiar la Constitución, ¿no? Toledo hizo algunos cambios, en fin, pero es un debate que está abierto porque la Constitución del 93 ya tiene un origen bastante legítimo, ¿no? Y creo que es, como decía, un momento también de crisis global, de crisis de régimen, en la cual hace falta abrir ese debate. Respetando la institucionalidad, como se ha dicho, una ruta es el referéndum, que no va a ser mañana, ni en un mes, ni en 2 meses. Sino, ¿en cuánto sería? Porque allí hay que ver momentos, ¿no? El momento oportuno o lo que se llama el momento constituyente, porque tenemos la emergencia sanitaria, tenemos la vacunación, tenemos la crisis económica, tenemos la crisis del empleo. Hay cosas, digamos, inmediatas que ocuparse ahora, ¿no? Ahora, comenzando el gobierno del señor Castillo, 28, 29 de julio, por lo menos el primer semestre y por lo menos la primera parte del 2022. ¿Cuándo es un momento para usted? Mira, yo creo que el momento ideal no vamos a encontrar, ¿no? Y yo creo que no es contraproducente avanzar efectivamente en este debate constituyente que ya se abrió desde que empezó a caerse el régimen político con la renuncia de Kuczynski, con la vacancia de Vizcarra, con el cierre del Congreso, en fin, ¿no? Con lo que vimos con el señor Merino, en fin, tenemos ya abierto este debate constituyente, ya está en agenda, o sea, no estamos nosotros imponiéndolo, ¿no? Hace quizá 10 años no estaba tan presente. Entonces, lo que creo que se debe hacer, y lo hemos venido proponiendo, es impulsar el proceso del referéndum, aprovechando para abrir el debate también, y avanzar hacia eso en los plazos que sean posibles, ¿no? Como decimos también, no es contraproducente trabajar por la emergencia, no vas a paralizar el Estado por empujar el proceso constituyente, ¿no? Yo creo que hay organizaciones que se van a sumar a la recolección de firmas, va a haber organizaciones políticas, sociales, entonces es un proceso que puede ser complementario y que no tiene por qué obstruir para nada la atención. ¿Y que puede tardar cuánto? ¿O cuánto puede, digamos, tomarse ese proceso constituyente, como usted lo llama? Porque aquí la ex vocera, Betsy Chávez, dijo que no era este el momento constituyente. ¿Cuánto tiempo debería tomarse para llegar a ese momento constituyente, con todas sus letras? Bueno, como digo, de mi punto de vista, este momento constituyente ya está abierto, ¿no? O sea, es un proceso un poco más de mediano plazo, ¿no? No lo veo como 3 meses, 4 meses, sino como un proceso que ya se abrió, como decía, en noviembre del año pasado, ya se abrió este momento con la discusión pública, con las propuestas en campaña que han estado tan explícitamente, ¿no? Es un proceso que está abierto, sobre el cual se tiene que tomar una decisión, ¿no? ¿Cuánto demora recolectar 2 millones de firmas aproximadamente? No lo sé. Pero yo creo que hay que ir midiéndolo también conforme se sumen las organizaciones, se pueda tener este proceso abierto, ¿no? Como digo, no hay un momento ideal, no tiene por qué contraponerse, y creo que es saludable para el momento de crisis que estamos viviendo ver el tema constituyente, qué modelo de Estado queremos, qué tipo de sociedad queremos. Estamos saliendo de una situación muy tensa, ¿no? Donde las instituciones han sido debilitadas por una posición política negacionista, ¿no? Entonces es momento de discutir qué está pasando con nuestro país, ¿no? Y qué mejor que en el marco de un proceso constituyente. Y además, claro, mediano plazo habla usted, y además porque, claro,
Es interesante colocar el tema en el debate público, pero yo le aseguro que muy buena parte de quienes ciudadanos irían en un mediano plazo, como usted lo señala, que es el cálculo que está manteniendo, a un referéndum sobre la Constitución, la idea es que vayan habiendo leído esta, ¿no? O por lo menos teniendo las nociones básicas de la Constitución que se pretendería derogar, ¿no? Porque si se coloca en el debate ya una asamblea constituyente sin que necesariamente se haya visto, oye, quiero sopesar, ¿no? Si me parece una asamblea constituyente para una nueva constitución o si me parece un paquete de reformas constitucionales, que también es la otra vía, ¿no? Bueno, ya se han hecho muchas reformas a la Constitución y hemos visto que no ha habido cambios sustantivos, la crisis continúa. No, pero lo que quiere insertar se puede colocar vía una reforma constitucional también, digo. Yo creo que efectivamente las fuerzas políticas, sociales, los ciudadanos que estamos a favor del cambio tenemos que asumir esa tarea, ¿no? De decir, esto no está funcionando, esta Constitución es la que queremos cambiar y estas son las vías, estas son más o menos los ejes que queremos que tenga esa nueva Constitución, ¿no? Queremos que sea paritaria, en el 93 solo hubieron 7 mujeres, queremos que estén presentes este país de todas las sangres, en el 93 no hubo ningún solo representante de pueblos indígenas, de pueblos afroperuanos, que no son una minoría en el país, ¿no? Entonces, abrir ese debate justamente para hacer este ejercicio democrático de ver la Constitución anterior y la que queremos que sea genuinamente democrática, ¿no? El señor Castillo, en un pronunciamiento vía el Twitter, señaló que luego de la proclamación se daría a conocer quiénes van a conformar su equipo de gobierno, ya de una manera más formal, ahora que es ya presidente electo. ¿Cuándo debería producirse este anuncio, señora Durán? Pues nosotros consideramos que ya muy pronto, ¿no? Efectivamente han sido semanas en que han habido conversaciones, especulaciones también, pero creo que ya el presidente está tomando la decisión y seguro la hará saber estos días. ¿El señor Alonso Segura es parte de eso que usted acaba de decir como especulaciones? Creo que la prensa se ha prestado mucho a eso, ¿no? Y bueno, yo creo que es parte de él y otros, ¿no? Que han estado circulando en listas, en una serie digamos, de noticias falsas también, ¿no? Y bueno, yo creo que ya se develará pues la decisión final. ¿El Nuevo Perú va a participar en el gabinete? Como Nuevo Perú hemos venido ya participando en el equipo técnico, tenemos un compromiso sobre el cual estamos trabajando, el compromiso por el cambio. Es parte de lo que estamos conversando y seguro ya también se anunciará muy pronto. Pero no nos deje pues comiendo ansias. No le digo no concretamente en particular sobre algún nombre específico, pero mi pregunta es así amplia pero concreta a la vez. ¿El Nuevo Perú va a participar en el gabinete del señor Castillo? Estamos en esa conversación, ya. Sí, es muy probable. Es muy probable. Ahora, el señor Franque, en todas esas listas que mandan en los grupos de WhatsApp, ¿no? Aparece siempre repetida el nombre del señor Franque. ¿El señor Franque va a participar en el gabinete del señor Castillo? Bueno, él ha estado trabajando como parte del equipo técnico, ¿no? Como digo, quien tiene que dar esa información y esa noticia es el presidente electo y quien eventualmente sea también el primer ministro, ¿no? Hasta ahora nuestra participación ha sido como equipo técnico sobre la base del compromiso por el cambio que suscribimos con el Nuevo Perú y Perú Libre, ¿no? El gabinete del señor Castillo, el presidente electo, va a tener esta misma frase que ha vuelto a traer a nuestra política y a nuestra memoria de todas las sangres, como Toledo llamó alguna vez a su gobierno y a su gabinete. Aunque claro, todas las sangres lo llevó al panorama político, ¿no? Para tener gente de izquierda, de centro, de derecha. ¿Eso va a ser así con el señor Castillo o no? Sí, bueno, la frase es de Arguedas, ¿no? No, yo sé, pero hablaba en términos políticos, yo sé que es de Arguedas. Sí. No, yo creo que la idea es expresar esa diversidad que tiene nuestro país y que tiene que estar expresada efectivamente, ojalá, en el gobierno, ¿no? Dentro también de los márgenes y de los referentes del gobierno electo, pero creo que hay esa apertura, ¿no? Y creo que ha sido muy claro también el presidente al mencionar
estos distintos grupos, poblaciones, nacionalidades que conforman nuestro país, ¿no? Yo creo que hacia eso va, hacia un gobierno diverso, respetuoso de todos los peruanos y peruanas. O sea, no va a ser solo un gobierno de izquierda, me refiero a quienes conformen el gabinete. Lo que usted está diciendo es que están planteando abrir la cancha y que pueda haber no solo gente de izquierda, sino gente de centro y eventualmente gente de derecha. No, yo estaba hablando en términos más étnico-culturales, ¿no? En términos político-ideológicos, yo creo que ahí habrá que ver la elección final. Este gobierno tiene una orientación clara y yo creo que eso está también explícito, ¿no? Pero supongo que también habrá este ejercicio de ponderar articulaciones, alianzas, por lo menos hacia los sectores claramente democráticos, ¿no? Porque el señor Salaverry señaló a una de sus salidas ahí del local de Breña que ¿por qué no reclutar a gente buena de Fuerza Popular? Estoy citando sus palabras. No lo he escuchado, ¿eh? ¿No? No, de verdad, sí. Dijo que podía convocarse a gente buena de Fuerza Popular, es decir, como abriendo la cancha, pues, ¿no? Pues yo creo que esa decisión tiene que tomarla, como decía el presidente y el premier. No, hasta ahora en lo que hemos trabajado esa no es una posibilidad, pero... No es una posibilidad sí creo, Fuerza Popular. Pues de lo que, como digo, hemos trabajado y por lo menos para nosotros como Nuevo Perú, ¿no? Creo que hay líneas claras que se han puesto, que se han ido explicitando. La principal es el compromiso democrático. Fuerza Popular no está necesariamente en esa línea últimamente, sobre todo. Y creo que hay que respetar lo que diga el presidente electo, ¿no? Yo creo que ya muy pronto va a haber más claridad y las demás pues son opiniones como la mía, pero más personales, ¿no? Bueno, no es cualquier opinión. Usted es integrante del equipo técnico de Perú Libre. Vamos, tampoco tanta modestia. ¿Cuándo debería para usted anunciarse el gabinete? Esperamos que esta semana, ¿no? Porque en verdad no queda mucho. El 28 ya es de aquí a pocos días. Entonces debería, primero que nada, mañana empezarse a trabajar la transferencia. Ojalá, felizmente, sabemos que ya los sectores del Estado han avanzado. Entonces, eso han hecho incluso sesiones virtuales, ¿no? Entonces, públicas. Entonces, por ese lado, esperamos que ya esta semana pueda haber más noticias. Ojalá y que sea pronto. Anaí Durán, del equipo técnico de Perú Libre, con nosotros. Muchas gracias, Anaí. Que tenga buenas noches. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Gracias. Muy bien. Esta semana, entonces, según ella, de momento no debería participar gente de Fuerza Popular. Hay un espectro ideológico, dice, ¿no? Claramente de centro-izquierda y de izquierda, pero vamos a ver quiénes son los que finalmente son anunciados, por lo menos como premier, ¿no? Como en este caso Ministerio de Salud, importantísimo, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, etcétera. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el señor Héctor Ventura, que es congresista electo por Fuerza Popular, y también vamos a tomar contacto con Cajamarca, con Chota y con Tacabamba, porque hay movilización de peruanos y peruanas, hay gente celebrando por la proclamación del señor Castillo como presidente electo, porque nada está dicho.